Hola, el noviembre del 19 el país, Bolivia, había expulsado y jubilado al cocalero Morales. El MAS lo ha hecho la semana pasada, en la boca de David Choquehuanca, el vicepresidente de este momento, que le dijo: tienes que jubilar, ya hay que dar paso a la gente joven. No hay que agarrarse del poder. Se lo ha dicho en la cara. El cocalero lo miraba con una bronca tremenda y dijo: ¿cómo pueden hablar mal contra mí? Que no sé qué. Lo cierto es que David Choquehuanca jubiló al caudillo. Si Bolivia lo había despedido el 19, ahora el MAS ha despedido al caudillo. Es un caudillo jubilado, ha creado un alto mando popular y qué sé yo, pero los propios masistas han dicho: no, ese alto mando no sirve para nada porque es el alto mando de los que escaparon, de los que huyeron, de los que se escondieron el 19. El nuestro es el pacto de la unidad del MAS. Ahí está. Entonces, una fecha muy importante esta, ¿no? No han habido aviones partiendo del Chapare, mexicanos, nada, sino un discurso bien claro de un señor que se llama David Choquehuanca y que ha comenzado ya su campaña para ser el candidato del MAS en las elecciones del 25. David Choquehuanca, un aymara que en esa reunión le dijo al cocalero, le dijo unas cosas muy certeras, ¿no? Por ejemplo, le dijo: hay que cuidar los cultivos. Por ejemplo, si no cuidamos el cultivo de la papa se pierde. Entonces le está hablando un indígena que no es cocalero, no le habla del cultivo de la coca, le habla del cultivo de la papa. Una buena diferencia. Y creo que es esa en realidad la diferencia que hay entre los dos. El Choquehuanca habla de los aymaras, de los indígenas no cocaleros. Y ese es un mensaje para todo el país. Si en el país estamos preocupados por el avance de los ejércitos del cocalero, de esos ejércitos que quieren aliarse con Sendero Luminoso del Perú o con la FARC de Colombia para hacer la guerra del talibán andino, lo tenemos que tomar en cuenta. El Choquehuanca habla de indígenas no cocaleros, no talibanes. Interesante. Ahora, habrá que ver si el candidato del MAS, el 25, puede ganar, sobre todo si es que se eliminan los mecanismos del fraude que todavía están en el sistema electoral boliviano y que todavía le permitieron en octubre del 20 a Luis Arce obtener 55% de los votos. ¿Cuánto sacaría un masista sin el mecanismo del fraude? Lo que se pregunta a todo el mundo, ¿no? ¿Cuánto sacaría si es que se elimina ese 1.200.000 votantes de más que inscribieron los venezolanos que vinieron a Bolivia para ayudar al cocalero a adulterar el padrón electoral? ¿Qué pasará si se elimina el padrón trucho, del que habló la vocal Rosario Baptista? Ella dijo: en el Tribunal Electoral hay un padrón trucho con su clave al que entran algunos. Eso, por ejemplo, no se ha investigado y eso lo denunció la OEA, por lo tanto. Entonces estamos asistiendo a la jubilación, dice el caudillo jubilado. Dice siglo XXI, ahí habla cómo es que en realidad ya Choquehuanca está en campaña y parece que Arce Catacora, dice, ha aceptado que sea Choquehuanca el candidato a la presidencia del 2025. Están aliados, inclusive hay una foto en que aparecen los dos bien disfrazados, no se sabe cuál es cuál, pero de la mano, bailando de la manito, Arce y Choquehuanca. Pero muy interesante. Lo 21 habla del frente militar, y claro, lo que pasa es que recuerda que
en realidad nunca las Fuerzas Armadas y la policía fueron maltratadas al mismo tiempo por un gobierno. O era la policía o eran las Fuerzas Armadas las que eran de alguna manera humilladas, ¿no? Pero nunca las dos instituciones juntas, ¿no? Y ahora ocurre que las Fuerzas Armadas están sometidas a una presión muy fuerte. César Vallejos, que había lanzado un discurso muy esperanzador el 7 de agosto, cuando dijo nosotros no hemos participado en ningún golpe, parece que esa misma noche, el 7 de agosto, se fue de farra y lo pillaron en una calle de Sucre, medio mameix, como dicen los paseños, con tragos, y él ha tenido, después de eso, seguramente por presiones que le han hecho, que es los jueces que están tomando a su cargo el tema, ha tenido que hablar mal de los malos militares que el 19 se prestaron a no sé qué. Después de haber hecho su discurso, dijo eso. Entonces quiere decir que está presionado, está amarrado el general César Vallejos, que es comandante de las Fuerzas Armadas. Y al mismo tiempo, los jueces de la venganza del Cocalero han decidido que el general Yuri Calderón, un general de la policía, sea expulsado casi con ignominia de la policía. Es decir, no se había visto semejante humillación de las dos instituciones al mismo tiempo por un gobierno. Y ni siquiera es un gobierno, es un dictador que opera desde el Chapare, ¿no? Y que el gobierno que está en La Paz, en el Palacio, en la Casa Grande, no sé cómo se llama ese mamotreto, ¿no? Le deja hacer. Entonces, le deja hacer y está humillando a las Fuerzas Armadas, humillando a la policía, humillando al país, humillando a los civiles, deteniendo a los cochalas, a los dirigentes, etc. En fin, todo eso dice siglo XXI en el frente. Revela en la página 2 una cosa muy importante. En el Perú no existen las cooperativas mineras, se llama minería ilegal, le llama el gobierno y las leyes peruanas. Por eso es que el oro que se explota en los ríos peruanos se viene a Bolivia, ¿no? Porque aquí están autorizadas las cooperativas y son las cooperativas que pagan una miseria de impuestos, 2,5% frente a 7,5% de las empresas, ¿no? Y entonces son cooperativas las bolivianas que están además sirviendo a empresas extranjeras, sobre todo chinas. Y ahora un señor, Cárdenas, que se casó con la mamá de Evariste Morales, ¿no? Y que fue viceministro por eso, precisamente por haber aceptado casarse, ¿no? Fue viceministro de Minería del Cocalero Morales. Está yendo al Perú para enseñarles cómo hay que hacer para que también en Perú existan las cooperativas mineras y dejen de ser minería ilegal. Eso quiere decir que de repente va a disminuir dramáticamente el volumen de oro que llega del Perú a Bolivia y que se mezcla y que se hace un negocio con la droga y todo eso, ¿no? De repente va a ser un golpe muy fuerte para la economía de esas actividades ilegales. El oro peruano podría dejar de llegar si es que se aprueba la creación de las cooperativas mineras en ese país que reemplazarían o que dejarían de ser minería ilegal. En la página 3 se habla del siglo XXI, habla de la agonía del gas. Realmente ya el gobierno ha tenido que pedirle a ENDE, a la empresa de electricidad, que deje de usar tanto gas natural porque hay que cumplir con los compromisos de exportación a Argentina y Brasil y ya no está quedando mucho, cada vez menos gas. Entonces vamos a tener los bolivianos que reducir nuestro consumo de gas para que podamos venderle a la Argentina y Brasil y de esa manera el país tenga un poco de dinero. Porque en este momento el gobierno está recibiendo ya exigencias del Fondo Monetario Internacional para que reduzca el gasto público, para que despida masistas, quiere decir eso. Los 500.000 masistas que fueron contratados por el Cocalero Morales en la administración pública son un peso demasiado grande para las finanzas públicas y el déficit fiscal es muy
alto. Eso dice siglo XXI en la página 3, cuando se refiere al drama del gas, la agonía del gas. Y en la página 4 habla del COVID y el hambre. Según un informe de la ONU dice, debido a la pandemia, cada vez más países se enfrentan a crecientes niveles de inseguridad alimentaria grave que echan por tierra los avances del desarrollo. Los cierres de fronteras, los encierros de la población y las olas de proteccionismo comercial que generó la pandemia solo han empeorado las condiciones. Dice siglo XXI, una excelente nota de la página 4. Ya sabes, si te gusta este espacio, haces algún comentario, nos das un mensaje, te suscribes, pero sí, te suscribes a siglo XXI si te gusta. Te gusta el periodismo valiente, ese periodismo que actúa sin miedo y que está informándote de todas esas cosas tan importantes que ocurren debajo de la superficie de los acontecimientos. Muchas gracias. Chao, hasta luego.